Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Galati. Yo soy médico del Hospital Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos con el grupo de neuromodulación, la doctora Rosana Guerreros, la licenciada Verónica Vidra. Y tenemos acá en el auditorium al doctor Gonzalo Gómez, psiquiatra del hospital. Y bueno, nos convocaron para que hablemos un poquito de estimulación cerebral profunda, que es lo que estamos haciendo en nuestro hospital. La idea es fundamentalmente explicar un poquito en qué consiste el método y una breve reseña histórica para que entiendan cómo empezó esto y cómo hacemos el procedimiento. Eso sería más o menos en rasgos generales lo que voy a explicar. Bien, ¿qué es la estimulación cerebral profunda? Sencillo, como su nombre lo indica, es la estimulación cerebral a través de electrodos profundos a nivel intracerebral profundo, a nivel de los ganglios basales, que, digamos, provocamos o producimos una estimulación de alta frecuencia. Podemos estimular, como dice ahí, núcleos grises o tractos blancos. Eso va a depender de la patología que el paciente tenga. Es una cirugía de alta complejidad porque, digamos, necesitamos tecnología, necesitamos imágenes, necesitamos software, porque, digamos, lo que vamos a hacer es operar al paciente primero en un software y después reproducir todo eso en la cirugía. Pero a su vez es mínimamente invasiva porque requiere solamente de 2 orificios de craniotomía para poder descender los electrodos que van a hacer, digamos, la estimulación. Y posteriormente termina la cirugía con un implante que es el IPG, digamos, o el neuroestimulador en sí, que es implantable y subcutáneo. Digamos que básicamente consiste en este esquema, en un electrodo profundo, como ustedes ven, va desde la corteza hasta los ganglios basales, depende de la estructura que querramos estimular. Aquí es fijado al cráneo y después por una extensión, todo por vía subcutánea, llega al estimulador. Y después en el posoperatorio, a través de un dispositivo Bluetooth, nosotros podemos regular, de acuerdo al estado clínico del paciente, los parámetros de estimulación. Es decir, podemos regular el amperaje, los milisegundos del impulso eléctrico y la frecuencia. Con todos esos parámetros nosotros podemos, digamos, regular el dispositivo y de esa manera ir viendo cómo va evolucionando el paciente, podemos ir cambiando los parámetros de estimulación. Esto es un poquito, bueno, directamente lo que les estuve explicando. Y es importante esto porque, digamos, a diferencia de la lesión, que, digamos, fue lo primero que se hizo a nivel cerebral, las lesiones o ablaciones, la estimulación cerebral profunda, digamos, es una técnica reversible y regulable. Es decir, podemos regularla. En una lesión lo que está hecho ya está. No lo podemos regular. Acá en este caso sí. Y lo podemos ir regulando de acuerdo al estado clínico del paciente. Y eso permite que sea más eficaz el sistema y que tenga menores efectos adversos. Porque, digamos, si uno provoca una lesión en el cerebro, y ya la lesión esa es irreversible, no la podemos modificar. Como para hacer una mínima y una breve reseña, digamos que la estimulación ya
en los años 30 del siglo pasado, Jan Penfield, un neurocirujano norteamericano, lo que hacía era estimular la corteza cerebral y de esa manera buscaba focos epileptógenos para luego poder hacer la resección. Después, a partir de los años 40, casi 50, tanto en Estados Unidos como en Europa, se desarrollan los marcos de estereotaxia. Y de esa manera se podía acceder a las estructuras profundas del cerebro. Eso hizo que durante todo ese periodo, hasta la aparición de la levodopa, el principal tratamiento de los movimientos anormales, fundamentalmente en la enfermedad de Parkinson, era el tratamiento neuroquirúrgico a través de marcos de estereotaxia. Cuando aparece la levodopa, todo esto, digamos, queda de lado porque, bueno, con una pastilla el paciente andaba mucho mejor y no hacía falta todo esto. Ahora, ¿qué pasó? Durante todo ese tiempo previo a la aparición de la levodopa, en todos esos tratamientos neuroquirúrgicos se bajaban muchos electrodos al cerebro, lo que permitió un bagaje de información muy importante. Entonces se pudo ver la actividad eléctrica de los núcleos, se pudo estimular el cerebro en ese momento a baja frecuencia o un poco más alta frecuencia y se veía la respuesta que tenía. Todo eso generó un background de información que después, más adelante, sirvió para el desarrollo de la estimulación cerebral profunda como la conocemos hoy. Para que tengan una idea, en los años 60 aparece el primer marcapasos cardíaco y eso da el pie como para que después ese marcapasos, la tecnología de marcapasos cardíaca, sea utilizada también para la cirugía de movimientos anormales, incluso también para dolor, para la estimulación medular. Después de eso, aparece la levodopa. Cuando aparece la levodopa, como les decía antes, todo esto, digamos, se frena. Prácticamente muy pocos centros en el mundo desarrollan la estereotaxia porque no hacía falta. Los neurólogos en estos casos no derivaban los pacientes a los neurocirujanos porque con una pastilla se solucionaba el problema. Pero después de unos años, aproximadamente desde los 70 a los 80, empiezan a aparecer las complicaciones de la levodopa y los pacientes refractarios. Entonces, nuevamente, ya con toda la información que se tenía de la estimulación cerebral, con las escalas protocolizadas neurológicas, que es fundamentalmente la escala de UPDRS, para determinar qué paciente es candidato o no a una cirugía. Todo eso hace que ya en los años casi 90, en el año 87, en Francia, usando toda esa información, más la tecnología de marcapasos, se puede realizar la primera, digamos, cirugía de estimulación como la conocemos ahora. En un paciente con un temblor se hace una estimulación talámica y se le implanta uno de estos marcapasos. Entonces, bueno, el paciente deja de temblar. Es decir, era una estimulación a alta frecuencia. A baja frecuencia le provocaba más temblor. Cuando se estimulaba el tálamo a muy alta frecuencia, arriba de 100, el paciente dejaba de temblar. De ahí en más surgen protocolos de investigación que se van a utilizar para buscar nuevos targets, entre ellos el globo pálido interno y el núcleo subtalámico. Esto para Parkinson. Y de ahí en más, de los años 90 hasta ahora, digamos que la tecnología fue modificándose, pero digamos básicamente es como empezó en los años 90. Ya en el 2002 fue aprobada los dispositivos en Estados Unidos por la FDA y un poco antes, en el 98, en Europa. La cirugía de DBS, digamos que el standard of care es enfermedad de Parkinson, temblor esencial, distonía y epilepsia. Imagínense que en el mundo hay entre 7 y 10 millones de pacientes con Parkinson. La posibilidad de, en los pacientes candidatos y con indicación a estimulación cerebral profunda, este procedimiento les mejora muchísimo la calidad de vida. Y muchos pacientes que no eran autoválidos pueden volver a hacerlo. También tenemos nuevas indicaciones, y las nuevas indicaciones son justamente las indicaciones para trastornos psiquiátricos. Ya hay mucha experiencia,
Mañana va a estar con nosotros el doctor, colega colombiano, el doctor Bernardo Pérez, que él tiene mucha experiencia en agresividad y depresión, así que mañana va a estar también muy interesante. Así que digamos que las indicaciones de trastornos psiquiátricos es lo que se viene. Ya hay mucha experiencia, empezaron en los años 2000, ya fundamentalmente en Bélgica, en Europa, y después en Estados Unidos. Agresividad, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Tourette, que después les voy a mostrar un caso de un paciente que operamos nosotros. Y ya más a nivel ya de investigación, todavía está lo que es anorexia y obesidad, que también hay resultados. Este hombre es neurocirujano, es Alim Benavid, y fue el que hizo, se lo considera el padre del DBS o de la estimulación cerebral profunda, porque digamos en el año 87 en Francia fue el primero que digamos realizó una estimulación cerebral como la conocemos hoy, ¿no? Con un implante de un dispositivo y con un electrodo profundo a nivel del tálamo. Eso es un poquito, digamos, lo que consiste la estimulación cerebral profunda y para qué se utiliza. Ahora, la idea mía es explicarles un poco cómo hacemos el procedimiento, para que tengan una idea. Y el procedimiento, una vez que el paciente ya es quirúrgico, que lo evaluamos todo el grupo, fue evaluado por psiquiatría, por psicología, por los neurólogos, y el paciente es candidato y se decide la cirugía entre todos. Después vamos a explicar un poco por qué entre todos, porque no es solo la parte, en el caso de un paciente parkinsoniano, que la indicación motora, sino cuál es su estado cognitivo, cuál es su estado psiquiátrico, es todo muy importante y todo eso puede cambiar. No solo la indicación si el paciente se opera o no, sino también qué target utilizar. Eso es muy importante. En estos pacientes, el que menos aporta y dice cuándo hay que operar somos nosotros, los neurocirujanos. Así que eso es muy importante. Lo que sí hacemos es la técnica, ese es el procedimiento. Y el procedimiento empieza antes, digamos, una vez que está indicada la cirugía, tomando imágenes. Imágenes primero de resonancia, son imágenes de resonancia milimétricas o incluso menores, de medio milímetro, en tiempos T1, T2, FLAIR, donde nosotros podemos ver los núcleos a los cuales queremos llegar y utilizar como target. Una vez que tenemos ese estudio, los ingresamos a un software que ahora se los voy a mostrar y vamos a determinar comisuras, fundamentalmente las comisuras blanca anterior y posterior. Acá en esta imagen, digamos, sagital, podemos ver la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior. ¿Por qué? Porque todos los núcleos a donde nosotros vamos a hacer el target o vamos a definir a dónde ir, están relacionados a esta medición. Podemos decir, por ejemplo, que el tálamo está a nivel de esta línea y lateralmente a 15 milímetros y bueno, digamos, acá por ejemplo sería al nivel de la línea, que el globo pálido está 4 milímetros más abajo, que el núcleo subtalámico también, que está a 12 milímetros hacia el lateral. Es decir, todos los targets están relacionados a estas mediciones que son las comisuras blanca anterior y posterior. Bueno, de esta manera lo que estamos viendo es, ya pudimos poner los puntos de interés, que son la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior. Estamos haciendo en vivo, como si estuviéramos programando la cirugía del paciente, lo que se denomina ACPC, comisura blanca anterior y posterior. Aquí la vemos en el plano sagital, ACPC, y aquí en el plano coronal. Si le ponemos el atlas, ahí vemos cómo se ven las cabezas de caudado, globo pálido interno y externo, estriado, cápsula extrema, los ópticos, y se lo ve muy bien centrado. Esa es la idea.
Muy bien. Digamos que entonces esto es lo primero que hacemos, poder grabar los puntos de interés y que estén bien en el plano ACPC. Y también podemos poner los puntos de interés de nuestros targets. Una vez que tenemos ACPC, decidimos ir, por ejemplo, a globo pálido. Aquí vemos los globos pálidos, el globo pálido interno lo estaríamos viendo acá, este sería el subtálamo, la cápsula interna, y yo lo vería más o menos por ahí, ahora vamos a ver, un poquito anterior, 2,3, 18, 20, ahí estamos seguros. Acá se lo puede ver, el globo pálido. ¿Sí? Entonces ahí le ponemos globo pálido interno izquierdo. Y en espejo vamos a tener el otro, el 19,9. Y lo grabamos. Globo pálido interno derecho. En el plano tenemos los dos grabados. Esos serían los targets a donde vamos a ir en el paseo. Muy bien. Y nos quedarían las trayectorias. Lástima que no lo puedo adelantar de acá porque se va a hacer largo. Trayectorias. Lo quisiera adelantar un poquito, pero no puedo de acá, ¿no? Tenemos que ir siempre desde No. el plano precoronal, es decir, podríamos llegar ahí. Si pudiéramos ir un poquito más adelante. Ahí es de donde vamos a salir, digamos de la corteza. Ustedes ven ahí Allí, por ejemplo, ponemos la sutura coronal, entonces punto salimos de de un área interés, premotora. entrada izquierda. Entonces vamos a usar ese punto de entrada para llegar a nuestro target. Aquí lo tenemos, el target globo pálido interno, le ponemos from, o sea, desde entrada izquierda. Y el software nos va a hacer el camino para llegar e ingresar al globo pálido interno. La idea es que a veces se puede perfecto, a veces no. Entonces, a veces lo tenemos que correr. Y ahí vemos que no atraviesa ningún surco ni ningún... ¿Ven cómo corre? Incluso si lo ponemos en el plano que pasa justamente tangencial, ahí vemos totalmente el electrodo, precoronal, desde la corteza hasta el target. Justamente por debajo, buscando el globo pálido, vamos a tener... Bueno, más o menos eso es lo que hacemos para, digamos, programar la cirugía, de un lado y del otro. Lo paso el video porque si no es más largo. Y lo esencial es que vean es cómo se hace, cómo se programa. Todo eso se graba en un software, en ese software, y se guarda. El día de la cirugía le vamos a colocar el marco de estereotaxia al paciente.
y le vamos a hacer una tomografía computada. Ustedes lo que ven acá es el marco con estos, se llaman referenciales o fiduciales, lo que van a formar un cubo estereotáctico. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este cubo adentro va a tener, cada punto de este cubo va a haber una coordenada donde nosotros vamos a poder ir a través del software. Como tenemos la cabeza, tenemos la tomografía, también lo podemos representar en una imagen tomográfica. Entonces lo que vamos a hacer después es colocar la imagen de tomografía también en el software y el software nos va a mezclar las dos imágenes. Esa es la tomografía. Aquí estamos entonces con la tomografía ya realizada. Ese es el día operatorio. Ya ingresada en el software. Estos son esos fiduciales que ustedes vieron que cuando armamos el sistema, el hardware, es decir, el marco de estereotaxia, en los cortes axiales los corta así y quedan como puntos. Entonces ahora lo que resta es, ya que tenemos la tomografía hecha, poder mezclarla, es decir, fusionarla con el estudio de resonancia donde habíamos realizado nuestra programación del target. Muy bien, aquí está hecha la fusión, podemos ver en una corrida mitad resonancia y mitad tomografía. El software nos muestra los estudios ya fusionados. Podemos verlo de esta manera, donde vemos cómo se fusionan los dos estudios. Todos los puntos de interés, es decir, donde íbamos a ir para colocar el electrodo, es decir, los targets, los vamos a pasar del estudio de resonancia al estudio de tomografía. Los vamos a importar de un estudio al otro. Entonces ahora, en la fusión, acá tenemos la resonancia que habíamos planificado previamente. Desde la corteza vemos cómo van bajando los targets, las trayectorias hasta llegar a los targets. En este caso estamos planificando, recuerdan, el globo pálido interno de ambos lados. Podemos ver la fusión, cómo queda. Acá estamos mitad camino entre fusión T2 y tomografía. Estamos en la tomografía. Y todo lo que habíamos planificado en el estudio de resonancia, ahora sí lo tenemos en la tomografía, en la realidad. Vamos a la tabla de los POIs y aquí podemos ver cuáles son los valores reales de la X, Y, Z, que son las tres medidas espaciales: la altura, lo que es antero-posterior y lo que es latero-lateral. Acá tenemos globo pálido izquierdo, globo pálido derecho. Son en milímetros, vamos a ver todas las estructuras. La posibilidad que nos da esto de fusionar imágenes es que la tomografía axial computada, digamos, no tiene la misma especificidad que la resonancia en el poder, digamos, de reconocimiento de las estructuras a donde queremos ir. Entonces nos sirve programar todo en resonancia, después fusionarlo, porque de esa manera nosotros podemos programar el target con la anatomía de la resonancia. Ahora, ¿qué pasa? El día de la tomografía, el día de la cirugía, nos sirve la tomografía porque tenemos al paciente ahí, le ponemos el marco y todo lo que programamos en un estudio de resonancia en casa, previo, se pasa todo ahí y lo podemos reconocer.
Y bueno, las medidas reales que nos da el estudio se colocan en las reglas, esas son las reglas del marco, y nos va a indicar a dónde llegar, que es el target, y eso es lo que hacemos en la cirugía. ¿Mm? Ahí está el paciente en la posición quirúrgica, se utiliza también un arco en C porque nos permite ver el electrodo cómo desciende cuando lo vamos bajando. El paciente está despierto, así que colabora con nosotros en la cirugía. Lo vamos a ir revisando, vamos a estimular el cerebro y de esa manera nos vamos a ir de quirófano sabiendo cuál fue la respuesta que tuvo el paciente a la estimulación cerebral. Es fundamental. Ahí vemos el marco colocado, ya en posición, con los ángulos que tenemos que tener para entrar y demás. Ahí lo que se hace es lo que les decía, un pequeño orificio de craniotomía, y en ese punto es donde se va a fijar el electrodo cuando se coloque para que no se mueva nunca más. ¿Mm? Acá lo que vemos también es que como nosotros vamos a registrar el cerebro tiene, cada núcleo tiene un ruido específico y lo vamos a poder escuchar. Y hay amplificadores de la señal del cerebro que las vamos a poder ver en un gráfico, en un monitor, y aparte vamos a escuchar el ruido del núcleo, que es muy importante. Estos son microelectrodos que se utilizan previamente al electrodo que va a quedar fijo y va a ser el definitivo, que son los que nos permiten poder registrar cada núcleo del cerebro a medida que vamos bajando hasta llegar al target. Entonces podemos decir, bueno, el núcleo a donde queremos llegar va de tanto a tanto, y ahí vamos a colocar el electrodo definitivo. O sea que tenemos tenemos tres maneras de asegurarnos que estemos bien donde tenemos que estar. Primero, la imagen que programamos nosotros. Segundo, la electrofisiología del cerebro que nos dice si el núcleo es el que corresponde de acuerdo a la electricidad que produce. Y tercero, la respuesta a la excitación del núcleo. Esto sería un registro, se llama registro intraoperatorio. Estamos a nivel del target y ese es el ruido que hace el núcleo al que queremos llegar. Y ahí está la onda que hace el núcleo. Nosotros le hacemos hacer esos movimientos porque a medida cuando el paciente levanta la pierna, por ejemplo, o el brazo, recluta neuronas motoras y aumenta la señal del núcleo donde estamos estimulando o registrando en ese caso. Este es un paciente, por ejemplo, con un temblor donde vamos al tálamo y la respuesta es bastante inmediata, entonces lo vamos a prender y apagar. Estamos en el medio de la cirugía, el paciente está despierto y está con mucho temblor porque está sin ninguna medicación, sin nada. Contacto 2, sin estimulación. Enciendo. Estimulación en on. Ahora voy a cortar estimulación. Corto. Vuelvo a encender. Voy a cortar. Corto. La estimulación anda perfecto. Respuesta 100%. 100%. Listo. ¿Vamos? ¿Cómo? Está despierto, claro. Sí, está la anestesista siempre con nosotros, pero digamos, solamente le puede hacer una sedación en el momento de hacer las mínimas incisiones o en la última parte, porque digamos, esto se hace de los dos lados, de los dos hemisferios, ¿no? Se hace primero de un lado, se obtiene la respuesta que queremos, en este caso disminuir el temblor, de un lado y se cierra. Después vamos hacia el otro lado, hacemos exactamente lo mismo, el paciente despierto, registramos el cerebro, lo estimulamos, vemos la respuesta y si está bien y estamos contentos y el paciente te dice, parece que hubiera tomado la medicación, me siento mejor que si hubiera tomado la medicación. Lo mismo puede pasar con la rigidez o lo mismo pasa con la bradicinesia. Esto es un temblor parkinsoniano,
pero podría uno, viéndolo de acá, decir que también es un temblor esencial, digamos. Pero este es un muchacho, un muchacho de 40 años con un Parkinson juvenil, había empezado a los 32 años. ¿Mm? Bueno, y ahí como se ve, una vez que se hace lo mismo de los dos lados, ahí hay como una pequeña traba que hace que el electrodo quede agarrado a ese botón que está, digamos, atornillado al huesito, al hueso del cráneo. Y después se le coloca otra tapa más, que es una segunda fijación que hace que esto no se pueda mover. Lo mismo de los dos lados, y ahí, digamos, se cierran estas pequeñas heridas. Calculen que el tamaño es de 5 centímetros aproximadamente, la incisión. Por eso que es una microcirugía, de alguna manera. Es una cirugía mínimamente invasiva. Y después sí, la tercera etapa, que ya no necesitamos que el paciente esté despierto, sí, el anestesista lo intuba y, digamos, hacemos lo que es la extensión de los dos electrodos que quedaron saliendo del cráneo, quedaron abandonados abajo del celular subcutáneo, los extendemos todo por debajo de la piel, por detrás de la región auricular, hasta llegar al tejido celular subcutáneo infraclavicular, donde se hace un pequeño bolsillo y queda como un marcapasos cardíaco, exactamente igual. También se puede poner, si el paciente está muy adelgazado, se puede poner en la grasa del abdomen. Lo mismo. Esto se puede ver, es lo que, digamos, independientemente, es otro seguro más que el marco de estereotaxia, por eso ponemos el arco en C, es el rayo, el equipo de radioscopía en quirófano, a ambos lados de la cabeza. El marco también tiene una mira telescópica, entonces tiene que coincidir que la punta del electrodo esté en la punta de la mira, para que estemos seguros que el electrodo no pudo o no pueda haberse desviado, para que esté todo donde tiene que estar. ¿El estímulo es constante? Sí, 24 horas. Y esa es, digamos, la ganancia de por qué se hace esto. Es decir, después la doctora, la neuróloga un poco quizá lo va a explicar, pero bueno, la medicación, la L-Dopa, tiene picos y valles, es decir, tiene fluctuaciones. Entonces los pacientes tienen fluctuaciones motoras, que ya las tiene por la enfermedad y que después se agravan por la medicación, digamos. Y cada vez el fenómeno en on, es decir, lo que el paciente está prendido con la medicación, cada vez se va haciendo, a medida que la enfermedad va avanzando, se va haciendo cada vez más corto, hay que darle más medicación y el periodo se va achicando más. Entonces lo que hace la estimulación es emparejar todo el proceso y que no haya picos y valles. Entonces el paciente es como que está nuevamente en un periodo constante de on. Exactamente. Es más, un paciente que va a ir al tratamiento de estimulación, si no ha tenido una respuesta a la levodopa, no es quirúrgico. Porque puede haber otros pacientes que tengan, por ejemplo, parkinsonismos, pero no sea enfermedad de Parkinson, que cursen con los mismos síntomas, con parkinsonismo, pero que no sea un Parkinson. Y que no responden a la levodopa. Y por lo tanto no van a responder a la estimulación cerebral. O sea que, digamos, la prueba de la levodopa es muy importante. Si no ha respondido la levodopa, no es quirúrgico. No tiene la chance de ser quirúrgico. Eso es así en todos lados. Y es muy importante esa pregunta. Y habitualmente, digamos siempre, no habitualmente, esperamos 5 años por lo menos de que el paciente comenzó con la enfermedad para pensar que es candidato a la cirugía. Porque durante esos 5 años uno puede pensar, estos pacientes que pueden ser un Parkinson y termina siendo un parkinsonismo, que es muy difícil a veces en los comienzos de la enfermedad de poder hacer la diferenciación, porque incluso hay algunos parkinsonismos que pueden tener alguna respuesta parcial a la levodopa. Así es muy importante. Y bueno, después es lo que les decía, una vez que ya está hecho lo más importante, que fue colocar el electrodo profundo para digamos, llegar al núcleo y estar seguros de que estamos en el mejor lugar donde podemos, se hace lo que se llama internalizar todo el sistema.
Entonces se va pasando todos los cablecitos a través del tejido celular subcutáneo hasta llegar al estimulador que va a estar ahí en el pecho. O sea, acá está la cabeza del paciente, hay uno de este lado, uno de este, y los dos juntos van pasando por aquí hasta llegar acá y se conectan con la batería, que es la batería que va a tirar el estímulo eléctrico al cerebro. Esa sería la idea. ¿Sí? Entonces acá vemos una pequeña incisión, la otra, y aquí está la batería. Ya está todo para cerrar con puntos y nada más. Esa sería la historia. Este es el muchacho ya una vez visto en el consultorio. El mismo que veían ustedes en la cirugía cuando prendíamos y apagábamos el estimulador. Fíjense que todavía tiene en la cabeza los puntos de fijación del marco. Son dos puntos donde llega porque el marco llega hasta el hueso para que el marco de estereotaxia quede totalmente solidario con el cráneo, porque no se puede mover. Si no, el electrodo también se movería cuando uno lo va bajando. Así que todo eso es muy importante. Y por último, siempre lo hacemos como decir, bueno, está bien, está todo bien porque ya salimos de quirófano, el paciente respondió, el paciente está así, lo vemos en el consultorio, pero hacemos siempre una reconstrucción 3D donde nos permite ver, los azules son los globos pálidos externos y los verdes son los globos pálidos internos. Se los digo ahora. Nosotros fuimos al globo pálido interno. Entonces, acá lo que hicimos fue lo mismo que para operarlo, ¿no? Agarramos una tomografía ya posoperatoria y la mezclamos con los estudios preoperatorios. Entonces tenemos los electrodos más la programación y vemos si los electrodos están perfectamente dentro de los núcleos que queríamos ir. Ven que el núcleo está atravesado por el electrodo, el núcleo verde. Entonces digamos que bueno, es la constatación total de la cirugía. Ese es más o menos el procedimiento. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Quisiera hacer una preguntita. Si ustedes han tratado pacientes con disinesias tardías, producto de larga exposición a antipsicóticos típicos, si tienen ustedes alguna casuística o han tratado pacientes con ese tipo de patologías motoras. No todavía, pero vamos a tener seguramente porque, digamos, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales municipales estamos todos en red, de alguna manera. Uno de nuestros neurólogos, el doctor Pellene, Alejandro Pellene, trabaja en el Hospital Moyano y también está viendo, por ejemplo, disquinesias tardías por neurolépticos. Así que están siempre en contacto con nosotros y con Gonzalo, que es el psiquiatra del grupo. Y bueno, seguramente vamos a empezar a tener casuística también. Y la segunda pregunta es si la enfermedad neurodegenerativa sigue su curso más allá de la técnica con el electrodo. Totalmente. Totalmente. Es como que, digamos, la medicación cuando apareció en los años 68, se dijo que fue la primavera de la enfermedad, es decir, hubo 10 años de beneficio y de mejoría de calidad de vida del paciente. Lo mismo pasa con la estimulación. Después de que bajó y se hizo refractaria la respuesta a la medicación, apareció la estimulación y le vuelve a dar a ese paciente nuevamente calidad de vida. Entonces, un paciente que empezó a los 50, a los 60 probablemente pueda tener indicación quirúrgica y hasta los 70 va a tener buena calidad de vida. Y después también tenemos que, bueno, si bien la enfermedad sigue su curso y no la podemos modificar, porque nosotros lo que estamos haciendo es tratamiento de síntomas, no estamos haciendo una curación de la enfermedad. Pero bueno, siempre le estamos aportando calidad de vida. Y siempre todo tiene que estar de acuerdo a la indicación. Cuando la indicación está perfecta, el paciente siempre mejora. Si la indicación no es buena, el paciente no mejora. Eso es así.
Bueno, sigo. Cualquier cosa, si los canso, ustedes me paran. Les voy a presentar un paciente que operamos con un síndrome de Tourette, que es interesante verlo, porque no hay muchos operados tampoco. En Argentina debe haber 5 o 6. Así que es interesante verlo. ¿En qué caso? Sí, mejoran, sí. Sí, digamos que, bueno, tienen altibajos, pero incluso hasta se le borran los ritos y demás. De todas maneras, hay pacientes que son, digamos, refractarios al tratamiento con estimulación cerebral. No es que todos andan bien y todos quedan perfectos, ¿eh? Es decir, hay un porcentaje que puede, digamos, ser refractario. O sea, se les dice que son o son respondedores o no son respondedores. Digamos, ese sería el criterio. El paciente que les voy a presentar es un chico que, bueno, esto es, digamos, un poquito las generalidades, ¿no? Saber que un 30% aproximadamente son refractarios a los tratamientos conservadores y, bueno, que la estimulación, digamos, estaría indicada en estos casos, ¿no? Donde uno puede darle una opción para ver y mejorar calidad de vida, ¿no? Es un muchacho de 25 años, lo operamos en el año 18, que había comenzado a los 5 años con tics motores sifónicos, tiene un componente importante de trastorno obsesivo compulsivo, autoagresiones, después les voy a mostrar un pequeño video, un cuadro de ansiedad, depresión grave, multimedicado, psicoterapia y, bueno, refractario a todo tratamiento médico. Así que, bueno, se lo considera candidato a cirugía y nosotros le hicimos todas las escalas que se usan a nivel mundial como para determinar, aparte de todo lo que les conté en el cuadro clínico, si realmente los valores de los tics, de la escala de tics, de la escala de compulsión, de obsesión, estaban dentro del rango para que uno pueda indicar la cirugía, ¿no? Para no digamos, excederse. Entonces le hicimos la escala de Yale para tics, para obsesivo compulsivo, calidad de vida, digamos, funcionamiento global y de Hamilton, depresión de Hamilton. Hicimos un implante bilateral, digamos que hay muchísimos targets, en realidad se ha ido a muchos targets para esta enfermedad, para este síndrome, y nosotros utilizamos el globo pálido interno e incluso el globo pálido externo. En general, cuando uno va, por ejemplo, al globo pálido interno, que fue lo que les mostré cuando vieron que hicimos esa programación, siempre uno pasa por el globo pálido externo porque está en el camino. Cuando uno va descendiendo con el electrodo, primero atraviesa el externo y después ingresa al interno. Pero digamos que nunca se establece bien cuándo, porque digamos, los electrodos, algo que no les comenté, no es que todo el electrodo está estimulando el cerebro, sino en la punta hay 4 contactos que están separados. O sea, el contacto es como un anillo, como si fuera el anillo de una lapicera, que tiene un espesor de 0.5 milímetros, separado por otro espesor de 0.5 milímetros que no estimula. Así hay 4 anillitos de estimulación en la punta del electrodo, en 1,5 centímetros aproximadamente. Depende de los electrodos, puede estar en 1 centímetro, 1,5 centímetros. El resto del electrodo está aislado, los cables van por dentro y solo la estimulación se produce ahí abajo, ¿eh? Así que en esos 4 contactos nosotros podemos encontrar que vamos a ingresar al globo pálido interno, pero no los 4 contactos van a quedar adentro, algunos van a quedar afuera. Lo importante es que nosotros sepamos que alguno quede adentro para que podamos cumplir nuestro objetivo, que es estimular el núcleo donde queremos llegar, ¿eh? Entonces utilizamos el globo pálido interno y el globo pálido externo. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue definir qué contacto quedó en cada parte del núcleo, en la parte interna o en la parte externa, ¿eh? Y eso, bueno, está en estudio el paciente, porque en realidad siempre se
o por ejemplo, muchos fueron a globo paleo interno o muchos fueron a globo paleo externo. Nosotros tuvimos la posibilidad de saber, ahora que está en todo el núcleo, y ver también en qué parte del núcleo va a tener mejor respuesta. Hasta ahora estamos haciendo la estimulación habitual en el globo paleo interno y el paciente tiene muy buena respuesta, y como priorizamos el cuadro clínico del paciente, está así, y está bastante bien. Pero bueno, digamos que se ha estimulado el tálamo, se ha estimulado el núcleo subtalámico, se ha estimulado el globo paleo interno, es decir, incluso el accumbens, incluso los tractos como la cápsula anterior, cápsula interna, porción anterior. Hicimos lo mismo que les mostré antes, así que esto es rápido, es decir, hicimos resonancia preoperatoria, hicimos la programación, todo exactamente lo mismo. Hicimos fusión de imágenes, se hace exactamente lo mismo, donde buscamos las comisuras blanca anterior, posterior, delimitamos el target. Y el software lo que nos permite es hacer una simulación. Acá vamos a simular porque el software nos dice, bueno, si ustedes colocan el target, el electrodo ahí y lo encienden, le ponemos los parámetros que vamos a estimular el cerebro, nos va a dar la sombra de estimulación que vamos a lograr. Entonces el software nos permite, ustedes ven ahí cómo se va estimulando la parte verde y azul, que es el globo pálido interno y externo. Y es lo que definimos y lo que hicimos después en el paciente. Esta es una reconstrucción 3D de lo mismo, es decir, de la simulación donde está el electrodo con el globo pálido interno y externo. Esta es la cirugía. Cuando hicimos el registro, definimos acá que esta era el globo pálido externo, esta era la membrana que lo separa, una medular interna, y esta era el globo pálido interno. O sea que B y D están uno en el globo pálido externo y uno en el globo pálido interno. Ahí está B, o sea que sabemos que el contacto 1, 2, 3 está en el globo pálido externo y el contacto 1 en el globo pálido interno. O sea que pudimos hacer una super selección de los contactos para saber en qué porción del núcleo está cada contacto. Entonces eso nos puede definir a nosotros de decir, bueno, si el globo pálido interno está funcionando bien, bueno, estamos ahí. Si en algún momento deja de funcionar, podemos ir al globo pálido externo y sabemos qué estamos haciendo. Esa es la idea. Lo mismo hicimos con el otro electrodo. Esto es lo mismo, esta es una imagen de radiografía simple, ¿no? Como se ven los electrodos que van desde la corteza hasta la profundidad. Esto más o menos piensen que son entre 10 y 12 centímetros. Acá tenemos las escalas, donde le hicimos preoperatorias, donde le hicimos posoperatorias a 90, 150, 180 y 360 días. Donde el paciente tenía, por ejemplo, en tics tenía 44 de 50 y llegamos a 30 de 50. Pero que aparte cambiaron también en cuanto al tipo de tics, ¿no? Eran mucho más leves, eran diferentes, el paciente tenía mejor calidad de vida también. Digamos que todos los valores de las escalas mejoraron, ¿no? La disabilidad de 40 a 20, el total de la escala de 84 a 50. Y después lo mismo pasó con el resto de las escalas. Por ejemplo, la de la obsesiva compulsiva, digamos, cuanto más de A, B, C, D, cuanto más vamos a la D es peor, ¿no? Y bueno, digamos que también fueron mejorando, ¿no? Excepto acá estas D que hablan un poco de un cuadro de ansiedad, que bueno, coincide con la separación de los padres. O sea que lo importante que fue, justo se hizo la escala en ese momento. Lo mismo pasó con calidad de vida, con funcionamiento global y depresión, que el paciente tenía una depresión severa y pasó a una depresión leve. O sea que todos los parámetros en general fueron mejorando. Y bueno, acá tenemos el paciente previo.
Después en el posoperatorio, que sería aproximadamente a los 3 meses. ¿Cómo andamos? Bien, ¿Todo bien? tranquilo. Bueno, Guillermo, ¿cuánto hace que te operaste? 21 de abril, casi 3 meses. Bien. Y contame un poco, ¿qué es lo que estás notando, si notas algún cambio en este momento, después de esta Ahora. regulación? Sí. Sí, ahora sí. Estoy un poco mejor, se nota más tranquilo, Ujú. más relajado también. Más relajado también. Muy bien. Se aprecian ahí los tics que tiene. ¿Algún cambio tuviste? ¿Tuviste alguna sensación ahora que hicimos el cambio de estimulación? ¿Algún cosquilleo físico, ansiedad? Bueno, ese es más o menos el paciente. Aquí estoy con los residentes del hospital, que me están operando ellos. Y aquí les presento al grupo, la doctora, la licenciada, el bioingeniero, que es el que hace todo el microregistro, otro de los neurólogos que no pudo venir, neurocirujano, el doctor Gómez y quien les habla. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Estoy... No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y con qué marco? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rosana Guerreros. Soy neuróloga del Hospital Argerich. Formo parte del equipo del consultorio de Parkinson y movimientos anormales. Y les voy a presentar el caso de un paciente que fue operado el año pasado. Así que les voy a comentar un poquitito el caso. ¿Con cuál? Bueno, este es un paciente de 49 años, sin antecedentes de importancia, que había consultado con un cuadro de rigidez, con una bradicinesia generalizada, una lentitud generalizada, y presentaba un temblor de reposo y trastorno postural. Aparentemente el cuadro había empezado en el año 2014. Este paciente es un paciente paraguayo que vive hace 30 años aquí en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y de profesión albañil. No tenía ningún tipo de antecedentes personales, pero sí tenía como antecedente heredado familiar un tío paterno con enfermedad de Parkinson. Y como síntomas premotores, digamos síntomas que aparecen, síntomas que no tienen ningún compromiso motor en realidad, a eso se los llama síntomas premotores, tenía lo único constipación. En cuanto a la historia de la enfermedad, en el 2014 había empezado con un temblor de reposo en los brazos, en el brazo derecho, luego había progresado a la pierna derecha y con el tiempo fue progresando al hemicuerpo izquierdo. En ese momento se le había iniciado un tratamiento con un agonista dopaminérgico, en este caso pramipexol y rasagirina. En el 2015 empieza a progresar, en realidad empieza a agregar rigidez. En el 2016 progresa esa rigidez y empieza a progresar también la lentitud del movimiento. Entonces ahí se decidió iniciar con levodopa. En el 2017 progresa su temblor, progresa su rigidez y tenía mucha mayor lentitud del movimiento. Entonces, a los controles posteriores seguía progresando con los mismos síntomas y en el 2020 ya empieza con muchas fluctuaciones motoras y con diskinesias por levodopa. En cuanto a la medicación, el agonista dopaminérgico se le fue aumentando de acuerdo a la respuesta, llegando a una dosis de 4 miligramos día. En cuanto a la levodopa, él había empezado con... El tratamiento es como muy artesanal, se va como dosificando de acuerdo a la respuesta motora del paciente. En el caso de él se había empezado de a cuartos, luego se fue progresando a medio comprimido cada 4 horas, pero ya el paciente en un momento requirió y en forma voluntaria lo fue como acortando las tomas de dosis cada 2 horas. Y con la rasagirina seguía con la misma dosis.
En cuanto al examen, utilizamos una escala que es una escala mundial para ver el compromiso motor que tiene este paciente, y en el caso de él tenía hipomimia, o sea, tenía muy poca expresión facial, tenía ya un compromiso de la voz, tenía temblor en los brazos, o sea, miembros superiores, a nivel postural, durante la acción y el reposo. También tenía una lentitud de los movimientos que se utilizan, donde dice finger tap, es como uno lo que hace es midiendo, digamos, la lentitud del movimiento ante ciertas maniobras, en este caso como pinzas o en la apertura y cierre de las manos. Se vio también que tenía rigidez a nivel cervical, a nivel axial, digamos, y también en los brazos y en las piernas. Todo esto, digamos, toda la sumatoria y toda la evaluación daba a que el valor de esta escala motora, o sea, de esta escala mundial que uno mide, era muy alta. También en este caso el paciente empezó a presentar muchas fluctuaciones motoras, presentaba deterioro de fin de dosis, que quiere decir que en el inicio de la toma hasta la toma siguiente, el paciente, en principio, él llegaba en esas 4 horas, digamos, si la primera toma era a las 8 de la mañana y la siguiente era a las 12 del mediodía, el paciente en principio llegaba con esa dosis, pero a medida que iba avanzando la enfermedad y con el tiempo, ese tiempo se iba acortando. Entonces ya a las 11 de la mañana el paciente ya se empezaba a rigidizar o empezaba a estar mucho más lento, con lo cual a eso se le llama deterioro de fin de dosis. Lo mismo en cuanto a cinesia matinal o síntoma de congelamiento, es cuando el paciente de repente o empieza la toma o en un momento inclusive de buena movilidad, el paciente se queda duro, se queda como pegado al piso. Eso es lo que se le llama estado de congelamiento o asinesia. Retraso del ON, que sería como un retraso de su buena movilidad. En el caso de que el paciente empieza con la toma, en teoría uno debería como empezar a tener mejor movilidad, sin embargo el paciente empieza como a retrasar y como que no arranca, digamos. Entonces a eso se le llama retraso del ON. Y las diskinesias de pico de dosis es cuando empieza como a tener muchas fluctuaciones, de repente como movimientos de más o movimientos de menos, como muchos picos valles en lo que es la concentración, o se relaciona por lo menos la concentración de plasma en plasma de la levodopa. Entonces, todas estas complicaciones empezamos a ver en este paciente, con lo cual dijimos que era un buen candidato a cirugía. En este caso, el paciente presentaba un parkinsonismo primario, una enfermedad de Parkinson, con una escala de 33, o sea, en la escala de UPDRS daba un valor de 33, y en la escala de Honig, que es una escala que mide la gravedad o el compromiso motor que tienen estos pacientes, daba una escala en un estadio 3. Entonces, en este caso estamos ante un paciente que tiene un cuadro de parkinsonismo primario o parkinsonismo primario idiopático. Es un paciente joven, es un paciente que tiene una buena respuesta a la levodopa, pero en los últimos tiempos tenía un periodo de movilidad o un buen momento acortado. Tenía muchas fluctuaciones motoras, con lo cual todo este compromiso impactaba en su vida cotidiana. Más siendo él una persona que trabajaba de albañil, es como que tenía un gran compromiso también para subsistir. Entonces todo esto llevó a pensar si era un candidato o no. Y el paciente cumplía con varios criterios para ingresar a la estimulación cerebral profunda. Era un paciente que sí, que tenía un Parkinson primario, un paciente que era un buen respondedor a la levodopa, era un paciente que tenía muchas fluctuaciones motoras y también tenía una ausencia de compromiso cognitivo y compromiso de un trastorno emocional. En este caso nosotros utilizamos el target de núcleo subtalámico para este paciente, y la estimulación cerebral profunda en el núcleo subtalámico es eficaz para tratar los síntomas motores, que en este caso nuestro paciente era candidato, para mejorar la actividad de la vida cotidiana, para disminuir las complicaciones motoras o las fluctuaciones motoras, que en este caso nuestro paciente también las presentaba, y también para disminuir la cantidad de levodopa o de agonista dopaminérgico. En este caso nuestro paciente, si bien no era una gran cantidad de medicación la que tomaba, pero sí en la frecuencia, porque lo estaba tomando cada 2 horas
con lo cual llegaba a tomar como creo que 6 comprimidos por día, pero cada 2 horas. Entonces, preparamos al paciente para la SP, le hicimos una imagen de cerebro en septiembre del 2019 que no tenía ningún tipo de alteraciones y otra en septiembre del 2020 también, sin ningún tipo de alteraciones. Esta es la resonancia del septiembre del 2019. Esta es la de septiembre del 2020. Se le hizo también una evaluación neurocognitiva previo a la cirugía, que después lo va a explicar mucho mejor la licenciada Vidra, en donde el paciente no tenía ningún tipo de compromiso, o creo que tenía un compromiso muy leve, entonces era candidato. La medicación prequirúrgica, en ese momento estaba tomando 4 comprimidos y medio de levodopa por día, rasagerina 1 miligramo día, y pramipexol estaba con 4 comprimidos por día. Bien. Aquí lo tenemos a nuestro paciente. Muy bien, ahora este movimiento, con el taco así, unas 10 veces. Dentro de la evaluación del examen neurológico le hicimos las distintas pruebas o midiendo la escala, en este caso la escala prequirúrgica, y para poder medir después de la cirugía la misma escala. Bueno, ponete de costadito acá, vamos a filmar un poco la postura así, a ver cómo estamos. Tiene una semiflexión de las rodillas también, ¿viste? Por estar más derecho. Y bueno, lo vamos a filmar caminando. Vamos a ver el balanceo de los brazos y todo eso, pero en el pasillo. Ahora en el pasillo. Querés ir para allá y abrís la puerta. ¿Trajiste la medicación? Sí. Bueno, caminar 20 metros, normal caminar. No hay ni balanceo, Tiene más rigidez del lado derecho y tiene una posición media distónica del lado izquierdo. Okay. ¿Cómo andamos, Braulio? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuánto hace que no tomás la medicación? 24 horas. Hola, Braulio. 24 horas. Bueno, para ir agilizando un poco, acá tenemos la evaluación intraquirúrgica, en donde vemos un poco al paciente despierto haciendo Eso. Seguí, amplio y rápido, amplio y rápido. ¿Lo podías hacer antes de la cirugía esto? No puedo. Hacer giroscópico, así. Solo mano. Giroscópico. No, mano derecha también tiene que girar. Dale, y acá tenemos al paciente ya operado, Abrí, cerrá la mano. en donde se puede ver que tiene una franca mejoría. Muy bien. ¿Cuánto hace que te operaste, Braulio? Hace 7 días. 7 días. Muy bien. Perfecto. Camina un poquito. Normal, eso. Muy bien. Volvé. Perfecto. Muy bien. Bueno, le volvimos a hacer la escala, la evaluación neurológica después de la cirugía, y de un UPDRS previo de 33 bajó prácticamente a la mitad a un UPDRS de 15. La medicación también bajó a la mitad, al 50%, tomando solamente medio comprimido cada 4 horas, en total con 2 comprimidos día. Cambió los hábitos de vida, empezó con actividad física y también con una rehabilitación cognitiva, porque había quedado con tenía ya un compromiso muy leve, que lo va a explicar mucho mejor Verónica, y siguió con sus ejercicios de rehabilitación cognitiva. Entonces, la idea en este caso es, en los pacientes que tienen refractariedad o en un tratamiento farmacológico refractario
o con poca respuesta a la levodopa, empezar a evaluar de que puedan ser candidatos a una estimulación cerebral profunda o en todo caso un tratamiento lesional o ablativo, pero no descartar por ahí de que el paciente pueda tener por lo menos una oferta o una posibilidad de ser intervenido, que si bien no es un tratamiento curativo, porque es más que nada un tratamiento asintomático, le mejora bastante la calidad de vida a los pacientes. Y eso es todo. Sí. Quiero hacer dos preguntitas sobre la enfermedad. ¿Se puede tratar de la salivación excesiva que se ve en algunos pacientes con un parkinsonismo crónico? O sea, se ha visto, o yo he visto pacientes que salivan de forma excesiva tomando levodopa y camipexol. No sé si es un efecto secundario o es un síntoma avanzado de la enfermedad. No, es un síntoma de la enfermedad. Lo que se hace últimamente es tratarlo con Botox, con toxina botulínica. Son tratamientos locales que se hacen a nivel de glándula salival, se le aplica tratamiento con toxina. Y la segunda pregunta es, ¿por qué los síntomas motores desaparecen en el sueño? La sintomatología parkinsoniana. Muy buena pregunta. No sé, la verdad. Pero también lo que se cree es que hay uno de los síntomas positivos, digamos, que es como el beneficio del sueño, que lo que se cree es que aparentemente durante el sueño se concentra la levodopa o la levodopa remanente que tienen los pacientes, así como también el beneficio de las emociones positivas, por ejemplo. O sea, no hay una explicación fidedigna o franca que pueda corroborar o confirmar el porqué del beneficio del sueño, del beneficio de las emociones positivas. Porque uno cuando le pregunta al paciente, por ejemplo, cuando tiene un buen momento, eso por ahí le debe pasar más a ustedes, Vero o Gonzalo, que los pacientes cuando tienen, no sé, un mal momento o una situación que les estresa o disgusto, como que se rigidizan. O sin embargo, una persona que de repente, un paciente con Parkinson, me ha pasado, que le gusta pescar, en su planilla, digamos, o en su escala diaria, donde ellos marcan un buen momento o un mal momento, ellos no tiemblan al pescar, porque en el caso de este paciente que es su pasión pescar. Entonces, es como que hay un interrogante ahí que no queda muy claro de por qué el paciente tiene una mejoría durante el sueño y durante un buen momento, o sea, el efecto de las emociones, es como se le llama. Entonces, se cree que por ahí durante el sueño como que se concentraría nuevamente la levodopa y eso es lo que por ahí se maneja, o lo que yo sé. Igual, o sea, durante el sueño también no pueden rotar, o sea, tienen cierta rigidez. Quizás, no sé, con respecto al temblor, no lo sé, pero la rigidez durante el sueño sí. A veces se utilizan inclusive maniobras o por ahí levodopas dispersables o de liberación prolongada para que puedan rotar durante la noche. Sí. ¿De la cirugía? Te voy a pasar con él. Hola. Bueno, los riesgos, digamos, en realidad son bajos, porque si bien es un procedimiento invasivo, no es una cirugía a cielo abierto, gigante, donde no hay que transfundir al paciente, no hay que hacer esas cosas. Los riesgos, tenemos el riesgo de la hemorragia, que si bien existe, es muy bajo, es menor del 0,5%, y el riesgo de las infecciones como cualquier cirugía. Eso en cuanto a lo que son los riesgos quirúrgicos en sí por operar al paciente. Después tenemos algunos factores o efectos adversos de la estimulación, que los puede dar la estimulación del núcleo cuando uno puede estimular alguna otra parte que no queremos estimular, que esté adyacente al núcleo donde vamos a ir. Pero bueno, digamos que en general teniendo una buena
digamos, un buen registro en el quirófano, teniendo una buena estimulación, teniendo buena respuesta, en general los pacientes no tienen efectos adversos por la estimulación. Y también ahora los electrodos han variado. Los electrodos antes en general eran todos así, que digamos estimulaban todo alrededor. Ahora tienen como 3 caras, entonces uno puede estimular para adelante, para el costado, todo como quiere. Entonces uno puede estimular hacia un lado y evitar estimular un área adyacente que no quiere llegar. Así que también eso hace que la estimulación y los efectos adversos también sean prácticamente inexistentes. Sigue. Bueno, voy a seguir yo, porque si no, no termino. Bueno, les cuento que fui convocada por el psiquiatra del equipo de salud mental y empezamos con el neurocirujano a hacer algo que para mí era ciencia ficción. Así que el trabajo mío era hacer la evaluación neurocognitiva para ver si el paciente era candidato o no para la intervención quirúrgica, ¿sí? Principio. Bueno, saben lo que es la evaluación neurocognitiva y está era un requisito para... sí. ¿No anda? Al de arriba, ok, bueno. Bueno, un requisito para la intervención quirúrgica. Lo que se evalúa en una evaluación neurocognitiva es la atención, el procesamiento visoespacial, las praxias, la función ejecutiva, el lenguaje, memoria y la cognición social, que es la teoría de la mente. Lo que solicitaba el doctor Galati, palito para nosotros, era una evaluación para enfermedad de Parkinson con una técnica, con un test, que es el test de Matis, que es específicamente para eso, que ahora les voy a mostrar cómo es. Y el ejemplo que vamos a tener es el mismo paciente de Rosana, que es Braulio. Muy bien. El diagnóstico de deterioro cognitivo moderado a severo es un criterio de exclusión para la intervención de estimulación cerebral profunda. Se recomienda el test de Matis, que evalúa atención, iniciación, perseveración, construcción, conceptualización y memoria. Y también nosotros hacemos unas pruebas complementarias para evaluar más profundamente lo que es la función ejecutiva, digamos la visoespacialidad y también la memoria a corto plazo. En estas instancias de evaluación prequirúrgica nosotros ya hemos evaluado aproximadamente 15 pacientes en el hospital, han sido intervenidos quirúrgicamente 11 pacientes aproximadamente, algunos tuvieron que ser descartados, porque se notó, digamos, compatibilidad con enfermedad de Alzheimer, en un caso, por ejemplo, digamos, y con un deterioro cognitivo de moderado a severo y ahora, como les digo, bueno, este es el número
en que el paciente es apto para hacer la operación es un score de -20, -130 sobre 140 en el test de MATIS, con 2 desvíos o más por debajo de la media, y en las demás pruebas administradas 2 desvíos por debajo de la media. Acá está lo que se le hizo a Braulio. Él se evaluó en febrero del 2020, que fue el primer paciente que llegó al hospital. Y afortunadamente se pudo operar durante la pandemia, ¿no? Que parecía algo imposible, y con muy buenos resultados. Así que bueno, Braulio fue un paciente apto para hacer la intervención, un paciente joven de 47 años, con muy buen estado de ánimo, muy predispuesto, muy buen humor. Y lo que da la evaluación neurocognitiva es aporta, digamos, a la elección de dónde iría el target de la intervención, ¿no? Entonces, el target dependerá del estado cognitivo del paciente, mientras el funcionamiento cognitivo se haya conservado y el examen psiquiátrico sea normal, que se hace una evaluación psiquiátrica. Bueno, se hace un informe, como lo mostró Rosana recién, con todas las pruebas, con todos los resultados. Acá está el informe de Braulio, prueba por prueba, explicando. Y lo que quería un poquito hablar es del después de la operación, ¿no? Porque, bueno, los pacientes tienen esta posibilidad de operarse, de mejorar su calidad de vida, y después qué pasa con este paciente que durante mucho tiempo fue dependiente de su familia, su, digamos, actividad laboral quedó reducida prácticamente a nada, su vida social se vio limitada. ¿Cómo sigue este paciente, ¿no? Entonces es toda una reeducación y volver a empezar a vivir independientemente, autoválido, y a reconstruir lazos con el afuera. Y para eso, digamos, lo que estamos pensando y empezamos a trabajar es con algún tipo de estimulación a nivel grupal para la reinserción sociolaboral de estos pacientes. Entonces, como objetivos, nosotros en el hospital tenemos un taller que está funcionando hace aproximadamente 13 años, ¿no? Con pacientes con otras patologías, y, digamos, pensamos por qué no hacerlo con pacientes que pasan por esta intervención, ¿no? Entonces los objetivos son neurobiológicos, psicotécnicos y psicoterapéuticos. Los neurobiológicos serían la estimulación y activación cerebral para la recuperación funcional a través de modificaciones del sistema nervioso en su estructura y en su funcionamiento. Psicotécnicos es entrenamiento en registrar y seleccionar datos, consolidarlos y repitiéndolos y organizándolos, y aprender a cómo evocarlos y a utilizarlos con eficacia. Yo creo que lo más importante de todo es lo psicoterapéutico. Entonces, con estos pacientes se trata de reforzar su identidad, estimular la motivación, estimular la comunicación, el interés, la curiosidad, ganar confianza, reducir la ansiedad frente al fracaso, o a los errores que se cometen, aplicar ejercicios y técnicas aprendidas para la vida cotidiana, tomar conciencia de los mecanismos implicados en el funcionamiento de la memoria y hacer uno mismo estrategias para compensar los efectos de los trastornos cognitivos utilizando los recursos existentes. Braulio, cuando llegó al hospital a evaluarse por primera vez, tuvimos 2 entrevistas. Llegó acompañado de una sobrina y de una hija. Prácticamente no podía caminar. En la entrevista tuvimos que parar para que tome su dosis de medicación, esperar y volver a evaluarlo. Y a la otra vez vino con la esposa también, digamos, abatido, ¿no? Con buena predisposición, pero bastante abatido. Y después encontrarlo por los pasillos del hospital, caminando, viniendo solo al hospital, la verdad que fue como algo... Wow, se notó, digamos, que esto funciona. Y bueno, y como decía acá uno de los compañeros, ¿es para siempre? No, nada es para siempre. Bueno, pero mientras tanto,
mejora mucho la calidad de vida.